Capítulo 1. Los rayos del sol de la mañana se asomaban desde el cielo, decorando la cala clandestina con una luz moteada. Los bosques dentro de Walmaria florecían con la llegada de la primavera. Las flores florecieron, las planturas brotaron y una nueva vida nació bajo las ramas protectoras de los árboles gigantes del bosque. La cala secreta se encontraba en la región más profunda del bosque, oculta por un espeso follaje y aparentemente intacta por el hombre. Rodeada de imponentes rocas y grandes ramas colgantes, la cala era un refugio seguro, uno de los únicos en el mundo hermoso pero cruel. Las no me olvides crecían abundantemente entre la tierra y entre las grietas de las rocas, reflejándose en un estanque de cristal que revelaba toda la vida debajo de la superficie. Los residentes del bosque como conejos, ardillas y venados retozaban entre el fresco rocío de la mañana. En la parte trasera de la cala crecía uno de los grandes árboles que atravesaban el cielo. En su tronco ahuecado, una figura enorme yacía acurrucada en un lecho de hojas secas, los ronquidos profundos pero suaves de la criatura llenaban la cala con una atmósfera extraña pero relajante. Sintiendo una luz cálida descansando sobre su piel curtida, se movió. Se dio la vuelta con pereza y estiró su cuerpo como un gato dormido antes de ceder a las necesidades de su cuerpo y a la llegada exigente del sol. Lentamente, la criatura se incorporó por completo, balanceando sus extremidades sobre el borde de la corteza con indiferencia mientras se tomaba su tiempo para despertar por completo de su profundo sueño. El monstruo soltó un bostezo, el sonido retumbó en lo profundo de su pecho y en toda la pequeña cala antes de que desprotegiera sus penetrantes y brillantes ojos verdes que brillaban como esmeraldas. La criatura tomó otro estirón. Estirando la mano hacia arriba antes de dejar escapar un suspiro de contenido, vapor saliendo de sus mandíbulas sin labios antes de pasar sus grandes dedos por su cabello, arreglando un caso de cabeza de cama antes de relajarse. Parecía ser otro día agradable. Un suave sonido captó la atención de la criatura. Mirando hacia abajo, descubrió a los animales de cuatro patas, conocidos como ciervos, recordó, reunidos alrededor de su lago en un pequeño grupo. Un punto blando se hinchó desde dentro de su pecho y sus orejas se erizaron con anticipación ante su comprensión. Allí, dentro del pequeño grupo de adultos, un cervatillo recién nacido luchaba por ponerse de pie. No tenía más de unos minutos, todavía estaba húmedo por los fluidos. Las comisuras de la boca de la criatura se levantaron ligeramente mientras intentaba sonreír. Cediendo a su ávida curiosidad, se levantó lentamente de su lugar de descanso a su altura total de 15 metros, el suelo se movió antes de agacharse junto a los minúsculos animales de cuatro patas. Los adultos no le hicieron caso pues estaban acostumbrados a su presencia, siendo la caleta su hogar y él su guardián. El cervatillo, sin embargo, estaba congelada de miedo. Se dio cuenta de esto y se detuvo en su acercamiento antes de dejar escapar un ronroneo retumbante de tranquilidad. Aunque era un monstruo para todos los que no lo conocían, quería ganarse al pequeño y demostrar que no tenía malas intenciones. En un intento de parecer lo más dócil posible, la gran criatura bajó la cabeza con los ojos entrecerrados, dejando que el cabello que le llegaba hasta los hombros cayera sobre su rostro mientras sus orejas caían un poco. Inclinó la cabeza como un cachorro pateado mientras extendía el brazo con cuidado, observando al joven animal estremecerse ante el dedo con garras que ahora colgaba frente a su nariz. El monstruo se sentó en silencio, esperando pacientemente antes de que el cervatillo, con cautela, diera un paso adelante y rozara su nariz contra la punta de su dedo. El gran ser dejó escapar otra ola de vapor de contenido. Lo calentó aún más que estas criaturas lo toleraran. Su reflejo en el pequeño estanque le recordaba constantemente por qué era eso. Era un titán, los monstruos más poderosos y sedientos de sangre que se conocen. La razón de los muros y el miedo que se extendía por toda la tierra. Eran criaturas humanoides imponentes con una fuerza que parecía no tener límites y tenían un gusto por matar y engullir humanos. Solo los muros de piedra de 50 metros evitaban que los titanes devoraran las vidas dentro de ellos. Sin embargo, el titán en la cala era un misterio, incluso para él mismo. No tenía ni idea de cómo terminó en el lado equivocado de las paredes o por qué se suponía que los de su especie consumían a los humanos. El titán sabía que él era diferente. No sentía necesidad de comer nada ni de nadie y era más consciente del exigente mundo que le rodeaba. De hecho, como son los humanos, el titán estaba cansado de ellos y por lo general evitaba cruzarse en sus caminos, sabiendo que no era lo mejor exponerse con la reputación de su especie. Por otro lado, si alguna vez olía a los enviados del hombre, el titán generalmente se encontraba observándolos desde una distancia segura porque los encontraba interesantes.
Los humanos se parecían mucho a él, pero se comportaban de una manera completamente diferente. El titán dejó escapar una pesada bocanada de vapor caliente mientras se erguía en toda su altura y se dirigía hacia la salida de la cala. El punto débil se hinchó dentro de su pecho nuevamente, pensando en los únicos dos humanos que nunca lo vieron como un monstruo o se escaparon, tal vez finalmente le harían una visita muy necesaria. Como son los humanos, el titán estaba cansado de ellos y por lo general evitaba cruzarse en sus caminos, sabiendo que no era lo mejor exponerse con la reputación de su especie. Por otro lado, si alguna vez olía a los enviados del hombre, el titán generalmente se encontraba observándolos desde una distancia segura porque los encontraba interesantes. Los humanos se parecían mucho a él, pero se comportaban de una manera completamente diferente. El titán dejó escapar una pesada bocanada de vapor caliente mientras se erguía en toda su altura y se dirigía hacia la salida de la cala. El punto débil se hinchó dentro de su pecho nuevamente, pensando en los únicos dos humanos que nunca lo vieron como un monstruo o se escaparon, tal vez finalmente le harían una visita muy necesaria. Como son los humanos, el titán estaba cansado de ellos y por lo general evitaba cruzarse en sus caminos, sabiendo que no era lo mejor exponerse con la reputación de su especie. Por otro lado, si alguna vez olía a los enviados del hombre, el titán generalmente se encontraba observándolos desde una distancia segura porque los encontraba interesantes. Los humanos se parecían mucho a él, pero se comportaban de una manera completamente diferente. El titán dejó escapar una pesada bocanada de vapor caliente mientras se erguía en toda su altura y se dirigía hacia la salida de la cala. El punto débil se hinchó dentro de su pecho nuevamente, pensando en los únicos dos humanos que nunca lo vieron como un monstruo o se escaparon, tal vez finalmente le harían una visita muy necesaria. Reputación de ese. Por otro lado, si alguna vez olía a los enviados del hombre, el titán generalmente se encontraba observándolos desde una distancia segura porque los encontraba interesantes. Los humanos se parecían mucho a él, pero se comportaban de una manera completamente diferente. El titán dejó escapar una pesada bocanada de vapor caliente mientras se erguía en toda su altura y se dirigía hacia la salida de la cala. El punto débil se hinchó dentro de su pecho nuevamente, pensando en los únicos dos humanos que nunca lo vieron como un monstruo o se escaparon, tal vez finalmente le harían una visita muy necesaria. Reputación de ese. Por otro lado, si alguna vez olía a los enviados del hombre, el titán generalmente se encontraba observándolos desde una distancia segura porque los encontraba interesantes. Los humanos se parecían mucho a él, pero se comportaban de una manera completamente diferente. El titán dejó escapar una pesada bocanada de vapor caliente mientras se erguía en toda su altura y se dirigía hacia la salida de la cala. El punto débil se hinchó dentro de su pecho nuevamente, pensando en los únicos dos humanos que nunca lo vieron como un monstruo o se escaparon, tal vez finalmente le harían una visita muy necesaria. El titán dejó escapar una pesada bocanada de vapor caliente mientras se erguía en toda su altura y se dirigía hacia la salida de la cala. El punto débil se hinchó dentro de su pecho nuevamente, pensando en los únicos dos humanos que nunca lo vieron como un monstruo o se escaparon, tal vez finalmente le harían una visita muy necesaria. El titán dejó escapar una pesada bocanada de vapor caliente mientras se erguía en toda su altura y se dirigía hacia la salida de la cala. El punto débil se hinchó dentro de su pecho nuevamente, pensando en los únicos dos humanos que nunca lo vieron como un monstruo o se escaparon, tal vez finalmente le harían una visita muy necesaria. Luego, el titán comenzó a escalar la pared rocosa de 25 metros de su cala, mirando hacia atrás una vez para asegurarse de que todo estaba en paz y justo antes de continuar. Rutinariamente, asomó la cabeza por la entrada a la sombra de las enredaderas y olfateó el aire, moviendo las orejas para distinguir cualquier sonido que se le ocurriera. Seguro de que no había ningún alma alrededor, se retiró por completo de su refugio y se abrió camino hacia el mundo implacable. Caminó por el bosque. Sus pesados pasos hacían temblar las hojas cercanas a su paso. El titán conocía este bosque tan bien como conocía su propio trasero, ya que pasaba la mayor parte de sus días deambulando, buscando cualquier cosa que despertara su interés. La mayoría de los días, solo se encontraba con el animal o el estanque habitual, pero otros días se topaba con humanos que estaban cazando o tomando el camino menos transitado. A veces recogía algún objeto que dejaban atrás para llevárselo a su cala y observarlo. Sin embargo, hoy parecía que iba a ser como cualquier otro día. No sabía lo equivocado que estaba. Los oídos del titán parpadearon cuando captó el sonido del agua lamiendo la roca.
Luego, un pequeño río se asomó entre los árboles, presentándose ante él con un brillo radiante de la luz del sol. La criatura dejó escapar un suspiro lleno de vapor y gradualmente se dejó caer sobre sus pantorrillas con sus enormes músculos ondulando bajo su piel. El titán se tomó su tiempo para relajarse, moviéndose con cuidado para sentarse con las piernas cruzadas contra el tronco de uno de los grandes árboles, haciendo todo lo posible para no alterar la vegetación circundante. Luego apoyó las manos sobre las rodillas con gracia mientras miraba la superficie del río con semejanza. Este río era una de sus cosas más queridas para ver. Estaba rebosante de vida, desde pequeños seres nadadores sin patas hasta animales peludos bastante voluminosos que se movían a cuatro patas. Sin embargo, lo que más le gustaba del río era la forma en que la luz del sol se reflejaba en su superficie en constante transformación. Brillaba como diamantes y descubrió que era una de las cosas más hermosas que sus ojos jamás habían contemplado. Durante varias largas horas permaneció junto al agua que fluía y se empapó de todo lo que lo rodeaba. Desde entonces, el titán había pasado de relajarse a jugar en la orilla del río, moviendo las manos y los dedos en las aguas poco profundas en un intento de atrapar el pez, gruñendo de molestia ante cada falla. Molesto, se preparó para alejarse del río cuando una franja roja llamó su atención. Su cabeza se sacudió bruscamente en la dirección donde había visto el hilo rojo. Allí, en lo alto de un árbol frente al río, un trozo de tela roja se reveló por el viento de una lluvia que se acercaba. Por un momento, el titán lo observó con incredulidad antes de ponerse de pie y señalar al rojo. Antes de que el objeto saliera volando de las ramas del árbol, el enorme brazo de la criatura se alzó y arrancó la tela de la maraña de ramitas. Luego, el titán acercó el objeto a su rostro con curiosidad. Sus grandes dedos sujetaban la cosa roja con fuerza pero con delicadeza. Cuidado de no rasgarlo porque con su fuerza podría hacerlo fácilmente. Entonces, las orejas del titán se erizaron hacia adelante cuando reconoció el objeto. Los humanos los llamaban bufanda y, a menudo, los usaban para mantenerse calientes. Aunque era el comienzo de la primavera, el aire todavía tenía un ligero frío. La bufanda todavía estaba bastante limpia y no estaba expuesta a los elementos implacables, por lo que no pudo haber estado en el árbol por mucho tiempo. El titán pasó el pulgar sobre el tejido de la bufanda con asombro, admirando la intrincada lana. Esta era su cosa favorita que había encontrado hasta ahora. Cuidado de no rasgarlo porque con su fuerza podría hacerlo fácilmente. Entonces, las orejas del titán se erizaron hacia adelante cuando reconoció el objeto. Los humanos los llamaban bufanda y, a menudo, los usaban para mantenerse calientes. Aunque era el comienzo de la primavera, el aire todavía tenía un ligero frío. La bufanda todavía estaba bastante limpia y no estaba expuesta a los elementos implacables, por lo que no pudo haber estado en el árbol por mucho tiempo. El titán pasó el pulgar sobre el tejido de la bufanda con asombro, admirando la intrincada lana. Esta era su cosa favorita que había encontrado hasta ahora. Cuidado de no rasgarlo porque con su fuerza podría hacerlo fácilmente. Entonces, las orejas del titán se erizaron hacia adelante cuando reconoció el objeto. Los humanos los llamaban bufanda y, a menudo, los usaban para mantenerse calientes. Aunque era el comienzo de la primavera, el aire todavía tenía un ligero frío. La bufanda todavía estaba bastante limpia y no estaba expuesta a los elementos implacables, por lo que no pudo haber estado en el árbol por mucho tiempo. El titán pasó el pulgar sobre el tejido de la bufanda con asombro, admirando la intrincada lana. Esta era su cosa favorita que había encontrado hasta ahora. El aire todavía poseía un ligero escalofrío. La bufanda todavía estaba bastante limpia y no estaba expuesta a los elementos implacables, por lo que no pudo haber estado en el árbol por mucho tiempo. El titán pasó el pulgar sobre el tejido de la bufanda con asombro, admirando la intrincada lana. Esta era su cosa favorita que había encontrado hasta ahora. El aire todavía poseía un ligero escalofrío. La bufanda todavía estaba bastante limpia y no estaba expuesta a los elementos implacables, por lo que no pudo haber estado en el árbol por mucho tiempo. El titán pasó el pulgar sobre el tejido de la bufanda con asombro, admirando la intrincada lana. Esta era su cosa favorita que había encontrado hasta ahora. Su mente pensó brevemente en sus dos humanos. Recordó la primera vez que conoció a la dama de ojos ámbar y cómo estaba tan aterrorizada antes de poder conocerlo. Al titán le gustaba su voz suave y cómo le hablaba con cariño, las palabras siempre amables sin importar la situación. El titán también extrañaba a su compañero, el hombre con lo que él llamaba anteojos sobre los ojos. A menudo, si no siempre, acompañaba a la dama y procedía a enseñarle cosas humanas.
El gigantesco ser suspiró, liberando un chorro de vapor de sus dientes con preocupación mientras apretaba la bufanda. No había visto a sus dos humanos en mucho tiempo. Solían venir a su cala semanalmente, pero luego, con el paso de las estaciones, sus visitas se redujeron a una vez al mes y ahora una vez cada pocos meses. El titán no pudo, pero estaba seguro de que estaba solo. Antes de que pudiera enfurruñarse más en sus pensamientos depresivos, un olor había llegado a su nariz. Los pelos de su cuello se erizaron y sus ojos se abrieron como platos. Alarmado, apartó su atención de la bufanda y se enderezó para encarar la fuente del olor. El titán volvió a oler, asegurándose de que su hipótesis era correcta. Era inequívocamente sangre. Sangre humana. Y estaba fresco. El titán dejó escapar un gemido de preocupación, sabiendo que el dulce olor a sangre humana en su bosque no era algo bueno. Solo lo había olido una vez antes. En ese momento, el aire irradiaba inquietud, tal como lo estaba actualmente. Algo en alguna parte no estaba bien. El titán dudó, mirando a sus pies mientras reflexionaba sobre la situación actual. Sus sentidos prácticamente le gritaban que algo andaba mal y que alguien estaba sufriendo. Sacudió la cabeza, tratando de descartar el hecho, pero fue en vano. Tal vez todo estaría bien. Tal vez los uniformados vendrían y se encargarían de eso. Por otra parte, esta región de Muro María era muy rural. Lo más probable es que la ayuda llegara demasiado tarde. El titán miró en dirección a la fuente del olor, un gemido estresado se le escapó. La preocupación y la curiosidad lo obligaron a tomar su decisión. El titán tomó la bufanda y la envolvió con fuerza alrededor de su dedo meñique izquierdo, metiéndola para asegurarse de que no se perdiera, antes de dar un paso adelante. El repugnante hedor de la muerte se hizo más fuerte a medida que la criatura caminaba rápidamente por el bosque, con la mente envuelta en una bruma de pensamientos. Se movió como si estuviera en trance, solo enfocándose en su objetivo principal de llegar a su destino. Con el olor a carmesí líquido en el aire, la mayoría de los residentes del bosque se habían retirado al suelo y al follaje, haciendo que el paisaje estuviera terriblemente tranquilo. Las fosas nasales del titán se ensancharon salvajemente cuando el hedor lo golpeó con toda su fuerza, alertándolo de que estaba muy cerca ahora. El monstruo aminoró el paso a medida que se acercaba al borde de su bosque, agachándose un poco debajo de los árboles más bajos en precaución de que los hombres uniformados también podrían haber llegado. Sus humanos siempre le habían dicho que evitara a estos hombres porque aprovecharían la oportunidad de convertirlo en una pila humeante de carne que se evapora. El titán tragó saliva nerviosamente, se detuvo en la línea de árboles, asegurándose de que todavía estaba escondido antes de retirar con delicadeza una rama que oscurecía su vista. Ante él había una pequeña vivienda humana hecha de madera y rodeada por un jardín bien cuidado. El titán inclinó la cabeza confundido. Todo parecía ser bastante normal, incluso en la luz mortecina las cosas parecían como deberían ser. Pero, ¿por qué podía oler la sangre con tanta fuerza? No fue su imaginación. Su sentido del olfato nunca se equivocaba. El titán contuvo la respiración mientras escuchaba, con las orejas mirando hacia adelante y esforzándose por captar el más mínimo sonido. Nada. Ningún hombre o animal se movió. Tal vez estaba equivocado después de todo. El titán dudó una vez más, pensando que debería regresar a su cala. Sin embargo, algo simplemente no estaba bien con él. Sus ojos verdes se centraron en la cabaña en duda. Arriesgándose por una corazonada, el titán miró alrededor de la propiedad y el paisaje. Al no ver humanos de ningún tipo acercándose, emergió lentamente de los árboles, algo que no había hecho en años. Con todo el cuidado que pudo, el titán se puso en cuclillas y se inclinó para mirar más de cerca el hogar humano. Su corazón atronador dio un vuelco cuando notó que la puerta estaba abierta de par en par y manchada de sangre. El titán dejó escapar un gruñido de sorpresa con sus brillantes ojos verdes muy abiertos y grandes como las ruedas de un carro. Luego dirigió su atención al interior de la cabaña, su corazón dio un vuelco. Yaciendo en su propio charco de sangre había dos humanos. No sus humanos, pero un hombre y una mujer, no obstante. El hombre estaba apoyado torpemente contra una pared, sangrando por una herida en el abdomen mientras la mujer yacía en el suelo con la cabeza casi decapitada. Llevaban horas muertas. El titán sacudió rápidamente la cabeza para sacarlo de su estado de shock. Rápidamente revisó su entorno para no encontrar a nadie antes de regresar con la pareja fallecida. Un gemido de dolor retumbó en su pecho y sus orejas se cerraron con tristeza. Era demasiado tarde.
Una parte de él imaginó vapor saliendo de sus heridas mientras se curaban, pero rápidamente se recordó a sí mismo que estas pobres almas eran solo humanas y no se reparaban como titanes. Los dos eran de un pálido enfermizo, nada más que carne fría y muerta. Por mucho que quisiera darse la vuelta e irse, no podía. Entonces vio algo sospechoso. Aunque les faltaba un latido del corazón y estaban desafiantemente muertos, sus ojos permanecieron abiertos, sus rostros fijos en una mirada de sorpresa. El titán había visto este rasgo con presas que fueron víctimas de depredadores y cazadores, lo que significa que los humanos fueron emboscados. No tenían idea de lo que pasó hasta que ocurrió. La criatura frunció el ceño un poco y examinó los cadáveres. Su primer pensamiento fue que las criaturas grises de 4 patas que gruñían y corrían en grupos habían hecho tal carnicería. Sin embargo, el titán se dio cuenta de que la posibilidad de que los animales fueran los culpables no podía ser cierta. Las heridas de los humanos eran cortes limpios y no solo carne desgarrada salvajemente. Un animal no podría haber hecho esto. Los ojos del titán escanearon el interior de la pequeña cabaña, buscando cualquier cosa que le diera respuestas. Entonces sus ojos vieron un brillo apagado. A solo unos metros de la hembra había un objeto largo con una espada ensangrentada clavada en su extremo. El cuerpo del titán se estremeció. Había visto a humanos usar esta herramienta en su bosque, llamándola hacha, para cortar los árboles más pequeños. El hombre usó esta herramienta, y fueron los hombres los que mataron salvajemente a los de su propia especie con ella. El titán se alejó de la escena y se puso de rodillas. ¿Por qué? ¿Por qué los humanos matarían a los de su propia especie? Tenía sentido que un humano matara a un animal o incluso a un titán monstruoso, pero ¿por qué a sus propios parientes? Estos humanos no fueron asesinados como un juego. Sus cuerpos fueron dejados allí para que se pudrieran. El acto fue simplemente hecho por odio y codicia. Un gemido angustiado del titán vibró a través del techo de la pequeña cabaña mientras se preparaba para irse, sabiendo que no podía hacer nada más. Sin embargo, fue detenido nuevamente por otro conjunto de olores. Por un momento pensó en los uniformados hasta que se percató que entre los olores había sangre y uno similar al de la pareja. Los otros 4 olores también eran claramente diferentes. El titán tensó su cuello y olfateó agresivamente, descubriendo que los olores se dirigían a la región profunda del bosque. Parpadeó en cuestión. ¿Podrían los humanos que habían hecho esto tomar algo de la pareja? Ansioso por saber, el titán se puso de pie y se aventuró de nuevo entre los árboles y las zarzas. Tenía que darse prisa. La lluvia se acercaba con el trueno anunciando una tormenta que se avecinaba. Pronto la lluvia caía con furia y los truenos resonaban en los cielos. Desde entonces, el sol también se había puesto y la energía del titán se estaba desvaneciendo, pero era terco y obstinado. Con el tiempo había aprendido a llevar la energía de su cuerpo al límite, desafiando a la luna y la oscuridad. Solía solo poder permanecer despierto después de que el sol dejaba el cielo durante 3 horas. Ahora, con mucha dedicación, podía quedarse despierto 5 horas y casi 6 en una rara buena noche. Algo muy profundo dentro de él, una especie de sentido, le dijo que sería puesto a prueba. Gruñó con frustración, la lluvia estaba arrastrando los olores de los humanos y en poco tiempo no quedaría nada que seguir. El titán serpenteó entre los árboles tan silenciosamente como pudo, permaneciendo paralelo a un viejo camino cubierto de maleza que ya casi no se usaba. Durante lo que parecieron horas, no encontró nada de valor. Justo cuando estaba a punto de colgar su acto y abandonar su misión por última vez, escuchó un sonido inconfundible. Voces. Rápidamente, el monstruo de 15 metros se protegió detrás de uno de los enormes árboles. Por un momento, escuchó atentamente la lengua humana y los pasos hasta que un pequeño grupo de 3 hombres salió de la curva. 2 de ellos eran bastante altos, uno larguirucho y el otro de complexión media. El tercero que lideraba el grupo era un humano corpulento y fornido que gruñía y murmuraba palabras a los otros 2 cada vez que alguien abría la boca. Podía sentir un nudo en el estómago cuando su hedor se encontró con su nariz en toda su fuerza. El titán contuvo la respiración y escuchó lo mejor que pudo. De todos los días que tuvo tormenta, tiene que ser este. El hombre regordete gruñó, su voz mezclada con veneno y crueldad. Es mejor que estos mocosos pongan al jefe de muy buen humor y obtengan un buen centavo por toda esta mierda por la que hemos tenido que pasar. Continuó entre dientes mientras luchaba por sacarse la capa por la cabeza en un triste intento de mantenerse seco. Ya se va a enojar porque matamos a la madre, toda la razón de este jodido viaje.
El hombre concluyó mientras sus ojos se entrecerraban al hombre detrás de él cuya cara se arremolinaba con disgusto. No fue mi culpa. La perra dio pelea. Él replicó. Al menos no tenemos las manos vacías. Uno de ellos tiene la sangre de la madre. El otro no tiene mucho que ver, pero aún podría obtener un pequeño precio. El titán no prestó atención a sus palabras porque de todos modos no podía entender lo que querían decir. Por el contrario, su mirada estaba fija en un gran saco de lona que el segundo hombre cargaba al hombro. Desafiantemente, era donde irradiaba el olor a sangre, pero ¿qué había en él? Antes de que pudiera pensar en las posibilidades, la bolsa se movió. Los ojos del titán se abrieron cuando la bolsa ondeó y una serie de gemidos ahogados salieron del interior. El hombre que sostenía la bolsa se esforzó, desesperado por mantener su agarre en la tela. ¿Quieres cortar la mierda? El humano que cerraba la marcha reprendió. No son tan malditamente pesados. No es eso. Ellos, simplemente no dejan de retorcerse. Él gruñó bruscamente en respuesta, haciendo que el hombre a la cabeza se calentara aún más. Cierra la boca. Mira, todavía estamos lejos de Walrose y tenemos que llegar antes de la mañana para evitar que nos atrapen. Esta tormenta ya está empeorando las cosas, así que mejor cierra la boca y date prisa. Lo más probable es que nos paguen muy poco o nada por esto. El humano trasero pronunció por lo bajo después de una larga pausa, sus dientes chasqueando ligeramente por el frío. La madre está muerta, estamos empapados hasta los huesos y probablemente vamos a tener neumonía, diablos, no creo que pueda empeorar. Dije que te calles. Mientras los hombres ignoraban las órdenes de su líder y continuaban con sus peleas, el titán mantuvo los ojos pegados a la bolsa en movimiento. ¿Qué había allí que olía como los humanos muertos en la cabaña y se movía como presas estresadas para ser sacrificadas? Sí, estaba vivo, pero ¿qué era? ¿Era un animal? ¿Otro humano? Justo antes de que pudiera reflexionar más, la cosa dentro de la bolsa golpeó al transportador con un golpe contundente en la parte baja de la espalda del hombre. El titán vio cómo aullaba de dolor y dejaba caer el saco en el camino embarrado y húmedo. Mientras el humano herido luchaba por recuperarse, la bolsa se movió violentamente y se desató en la parte superior. Los ojos del monstruo se abrieron ante lo que la tela había revelado obstinadamente. Dos humanos más pequeños, jóvenes humanos. Sí, eran niños, sus suaves rostros redondos mostraban juventud. Un ser humano era un niño pequeño con cabello rubio brillante y ojos azules, mientras que el otro era una niña pequeña. Su cabello era negro como el cielo nocturno y sus ojos de un gris opaco. El pecho del titán se contrajo tanto por la culpa como por la ira. Los dos niños claramente habían pasado por un infierno. Sus frágiles cuerpos estaban magullados y golpeados y sus rostros reflejaban nada más que miedo y dolor. Para empeorar las cosas, sus extremidades y cinturas estaban atadas juntas, las dos conectadas por la cintura. La tela estaba envuelta alrededor de sus bocas, cortando profundamente en las comisuras de sus labios. En comparación, el niño parecía estar en mejor estado con solo cortes menores y algunas manchas azuladas poco saludables en su piel. La niña, sin embargo, estaba en una condición mucho más dañina. La sangre tanto de ella como de sus padres fallecidos manchó su delgado camisón y un lado de su cabeza estaba ligeramente hinchado por un golpe brutal. Entre los moretones y los violentos escalofríos, lo que más alarmó al titán fue su expresión. El rostro de la chica estaba mortalmente inmóvil, casi parecido al de un cadáver, petrificado por la derrota. Si no fuera por su aliento, habría asumido que había corrido la misma suerte que sus padres. Al ver la crueldad que había sido arrojada sobre los dos, la sangre del titán hirvió de rabia. Estos hombres no eran humanos. Eran animales. Casi parecido al de un cadáver, petrificado por la derrota. Si no fuera por su aliento, habría asumido que había corrido la misma suerte que sus padres. Al ver la crueldad que había sido arrojada sobre los dos, la sangre del titán hirvió de rabia. Estos hombres no eran humanos. Eran animales. Casi parecido al de un cadáver, petrificado por la derrota. Si no fuera por su aliento, habría asumido que había corrido la misma suerte que sus padres. Al ver la crueldad que había sido arrojada sobre los dos, la sangre del titán hirvió de rabia. Estos hombres no eran humanos. Eran animales. El niño y la niña aprovecharon la oportunidad y lucharon por ponerse en pie, teniendo los dos grandes dificultades para hacerlo. Atados juntos, cojearon torpemente y tropezaron sin saberlo en dirección al titán, desviando la atención del hombre de la retaguardia de su aliado caído.
La mano codiciosa del hombre tiró de los dos niños hacia la tierra fangosa y sacó un cuchillo. Los ojos asustados miraron fijamente la hoja y la sonrisa del hombre, haciendo una mueca mientras se reía sin corazón. Será mejor que ustedes dos vuelvan a meter sus pequeños traseros en esa bolsa. El hombre se burló cuando presionó la hoja contra la mejilla de la chica, el frío acero dejó su cuerpo flácido e inútil. Tus compradores están esperando. Concluyó, deslizando la hoja a través de la carne magullada de la chica. El agua se derramó de sus ojos y un grito de dolor escapó de su mordaza. La sangre corría por su rostro como metal fundido y se mezclaba con la lluvia que caía. Una emoción y un propósito latentes durante mucho tiempo brotaron del pozo del titán ante la vista. Furia y una abrumadora necesidad de proteger, algo que solo había sentido una vez en su vida. Su cuerpo echaba humo, chorros de vapor brotaban de sus dientes, nariz y los poros de su espalda. Estos hombres no eran animales. Eran monstruos. No. Eran escoria. Pero si querían un monstruo, él les daría uno. El titán anunció su presencia con un gruñido profundo y gutural, un sonido aterrador que provocó un silencio silencioso en el área. Todo quedó en silencio. ¿Qué diablos fue eso? El hombre corpulento comenzó después de varios segundos, mirando a su alrededor en cuestión. Los dos cómplices temblaban en sus botas. Eso es demasiado grande para ser un oso. Un hombre se cayó por lo bajo. Podría ser realmente un... El hombre no terminó su frase, interrumpido por el estruendo de pasos que sacudían la tierra húmeda. Las hojas crujieron y los árboles temblaron cuando el titán de 15 metros emergió completamente del bosque, pasando con cuidado por encima de los jóvenes humanos. Los hombres se congelaron en su lugar, con los ojos pegados a la imponente figura en puro horror. Los amenazantes y brillantes ojos verdes del titán ardían en nada más que odio e ira. Luego echó la cabeza hacia atrás y lanzó un rugido que hizo temblar la tierra, que hizo que el trueno de arriba pareciera manso y sacudió la misma tierra sobre la que estaban parados. Es un titán. ¿Cómo diablos está detrás de las paredes? Tenemos que correr. No sin esos mocosos. Ordenó el líder, enviando al grupo de secuestradores a una discusión, como si se hubieran olvidado del monstruo. El titán miró hacia abajo con escepticismo. ¿Por qué no estaban corriendo? Observó mientras continuaban discutiendo. Le enfermaba que a pesar de que la muerte pudiera ser inminente, todavía estaban dispuestos a recuperar su premio del derramamiento de sangre. El titán se encorvó y desquició la mandíbula, abriendo la boca al máximo mientras dejaba escapar un agudo grito de disgusto, dándoles la oportunidad de repensar las cosas. Dos de los hombres aceptaron la amenaza y rápidamente giraron sobre sus talones para irse. Sin embargo, el hombre más gordo agarró sus cuellos antes de que pudieran dar un solo paso. Ustedes dos no irán a ninguna parte. Titán o no, nuestro trabajo es recuperar a esos hijos de puta sin importar qué. El titán sintió que su cuerpo hervía, un instinto primitivo lo dominó ante el uso de la palabra hijo de puta. Era una palabra humana muy cruel que lo hirió profundamente por razones personales. Cayó un rayo, iluminando el cielo con una luz cegadora, haciendo que el titán se rompiera. Sus iris se convirtieron en hendiduras depredadoras cuando saltó hacia adelante con el puño apuntando a los hombres. El hombre regordete y el hombre de la bolsa saltaron rápidamente de la estela del puño. Sin embargo, el hombre que había ocupado la retaguardia del grupo no fue lo suficientemente rápido. Sin perder un segundo, el cuerpo del hombre se hundió bajo la gran mano de la criatura. Un repugnante crujido de huesos llenó el aire y la sangre decoró el radio del área. A pesar de los truenos y la lluvia que caía, se hizo un silencio inquietante excepto por los jadeos de miedo. Los luminosos ojos verdes del titán crecieron en estado de shock y su cuerpo tembló un poco mientras levantaba la mano con incredulidad. El hombre ni siquiera podía ser reconocido como humano. No era más que un pozo negro de una mezcla espesa de carne, hueso y sangre manchada por todo el camino. El titán observó cómo los intestinos del hombre y lo que podrían ser otros órganos se deslizaban lentamente por su puño y se metían en la masa sangrienta. Se le cortó la respiración en el pecho por lo que acababa de ocurrir. Nunca antes había matado a otro humano, rompiendo un voto que había hecho hace mucho tiempo. Parpadeó mientras continuaba mirando la carnicería. Extrañamente, aunque fue horrible, no sintió remordimiento por su acto. Los ojos del titán se volvieron lentamente hacia los otros hombres. Por supuesto, los hombres de verdad sabían lo correcto de lo incorrecto. Estos hombres eran solo recipientes de voracidad. Eran inmundicia.
Después de mirar brevemente hacia atrás para comprobar si los dos niños todavía estaban allí, el titán lanzó otro rugido formidable y se abalanzó hacia adelante. Los dos hombres corrieron en direcciones opuestas con el titán persiguiendo a su víctima más cercana. El humano corrió tan rápido como sus piernas le permitieron, su mente lamentando cada mala decisión que había tomado. Desafortunadamente, las botas del hombre se engancharon y cayó al suelo en un montón. Apenas tuvo tiempo de volverse para mirar a su perseguidor cuando el pie del titán se estrelló contra su frágil cuerpo. Los jugos carmesí burbujearon bajo los dedos de sus pies antes de que el titán se volviera en busca de su último enemigo, el hombre bajo y regordete que era el líder del grupo. Sus ojos verdes se entrecerraron cuando soltó un gruñido al ver al hombre dirigiéndose hacia los dos niños. Después de todo lo que había ocurrido, todavía estaba decidido a llevar a cabo su vil misión. Antes de que el hombre pudiera alcanzar su premio, el titán se agachó y colocó su mano entre los dos pequeños humanos y el hombre. Sus orejas presionaban contra su cráneo y sus ojos irradiaban ira, mirando al hombre corpulento con tanta intensidad que era como si el titán estuviera tratando de destrozar el alma del hombre pieza por pieza. El titán dejó escapar un gruñido atronador, desafiando al hombre a hacer un movimiento. Durante lo que parecieron minutos, los dos continuaron mirándose hasta que el hombre pronunció una blasfemia entre dientes y corrió en la dirección opuesta, sabiendo que su decisión era completamente inútil. Con un poderoso golpe, la palma de titán aplastó al cruel hombre hasta convertirlo en nada más que una mancha roja. Escoria sobre la tierra. El trueno retumbó en lo alto, pero la escena ahora estaba quieta. El titán exhaló una bocanada de vapor de alivio, tomándose un momento para que su mente furiosa se calmara y su cuerpo se enfriara. Levantó la mano y se limpió la palma en la hierba. Al escuchar a los dos niños gimotear detrás de él, se volvió lentamente para mirarlos. La niña y el niño de alguna manera se habían presionado contra el tronco de uno de los árboles grandes como si estuvieran tratando de fusionarse como una dríada para desaparecer. Un nudo creció en la garganta del titán al ver a los jóvenes humanos asustados que estaban mucho más asustados que nunca, sabiendo que estaban solos con la bestia. Tragó saliva con nerviosismo. Claramente no había pensado en su plan de rescate. De repente, los dos intentaron volver a ponerse de pie, sus cuerpos exhaustos y casi congelados cediendo debajo de ellos. Temblaban violentamente por la lluvia fría, si se quedaban, no durarían. El titán continuó planeando su próximo movimiento. Ya había llegado hasta aquí y no podía detenerse ahora. El titán se sentó sobre sus pantorrillas, dejando escapar un pequeño retumbo, el mismo que solía usar para saludar a sus humanos y animales de la ensenada. Por supuesto, los dos niños quedaron petrificados. El titán relajó los músculos y dejó que su rostro se relajara, encorvando los hombros para parecer lo más inofensivo posible. Ignorando su energía en descomposición una vez más, el titán se acercó gradualmente a los dos mientras dejaba escapar otro suave gruñido de tranquilidad. Mientras sus dedos rozaban la piel magullada, los niños gritaban a través de la mordaza con sus voces roncas. Hizo una pausa en su acercamiento, pero su actual estado de desesperación lo instó a continuar sin importar qué. Sin dudar en esperar, el titán tomó suavemente a la niña y al niño en sus manos, ahuecándolos para asegurarse de que no cayeran al suelo del bosque. Sus orejas afiladas cayeron un poco ante los pequeños humanos congelados mientras retrocedían contra sus dedos en retirada. Por un momento simplemente los observó mientras continuaban sufriendo. Sus ojos luego viajaron a sus límites, cuerdas ásperas y espinosas que casi cortaban su piel y seguramente bloqueaban la circulación de la sangre. Sabiendo lo que debía hacerse, el titán acercó a los niños para ver con claridad. Ignorando sus súplicas silenciosas, la criatura levantó su mano opuesta y con cuidado colocó su afilada uña entre las dos. No podía mirar sus caras de miedo porque la delicada tarea requería toda su atención. Si cometía un error, podría matarlos fácilmente. Con un movimiento pequeño y casi fluido, la garra del titán rompió la vieja cuerda con facilidad. El niño y la niña se separaron, tomándose un momento para ahorrar una respiración profunda en sus pulmones tensos antes de volverse para mirar al titán con total confusión. Levantando la mano de nuevo, repitió el proceso con la cuerda en sus manos. Una vez que estuvieron libres, los dos masajearon sus manos magulladas y congeladas, viendo cómo el color volvía a ellos antes de proceder a desatar por completo. En silencio, el titán observó, mientras el chico era el primero en liberarse y se movía para ayudar a la chica. Un ceño apareció en su rostro.
La diminuta hembra tenía tanto frío que sus dedos apenas podían agarrarse de las ataduras para quitárselas. Reprimiendo un gemido de preocupación, observó cómo ella se apretaba aún más contra su piel caliente, desesperada por el calor. Una vez que les quitaron las mordazas, los niños miraron hacia arriba con inquietud, todavía en estado de shock, pero sorprendentemente no habían gritado de terror. El titán continuó mirándolos, notando cómo sus cuerpos cedían lentamente a su deseo de calor y presionaban su piel tan profundo como podían. Sintió que el corazón se le subía al pecho. ¿Era posible que estuvieran empezando a confiar en él? Como para responder a su pregunta, la chica se incorporó y tiró del pulgar del titán contra ella como si fuera una manta. Su pecho se oprimió ante la escena, pero no podía sonreír todavía porque ella todavía temblaba, y juró que podía escuchar sus minúsculos huesos traquetear. El titán miró su dedo meñique donde envolvió su bufanda. Aunque le gustaba mucho, no lo necesitaba. Sin otro pensamiento, extendió la mano y sacó la tela tejida de su dedo y la sostuvo sobre su cabeza. Inseguro de cómo ponérselo sin matarla accidentalmente, el titán simplemente giró el pañuelo sobre su cabeza antes de dejarlo caer de manera desordenada. Los dos niños se sentaron en silencio, mirando de la bufanda al titán con desconcierto. Luego, la niña se acurrucó sobre sí misma y hundió la cara en la tela. De repente, ella pronunció una frase que él no podría haber escuchado si no fuera un titán. Gracias. Parpadeó con asombro antes de dejar escapar un gruñido tierno y contenido. El titán conocía bien esas dos palabras. Eran amables palabras humanas destinadas a expresar gratitud. Por mucho que quisiera sumergirse en el placer, los dos niños todavía tenían mucho frío y la lluvia no amainaba. No solo eso, sino que la somnolencia comenzaba a apoderarse de él. Sin nadie alrededor para recuperar a la niña y al niño, el titán optó por su única opción disponible. Sabiendo lo caliente que corría su cuerpo y el hecho de que estaba exhausto, su cala era el mejor lugar para pasar el resto de la noche. Asegurándose de que los dos estaban firmemente acurrucados en sus manos, el titán se puso de pie torpe y letárgicamente antes de adentrarse en la seguridad de los árboles, dejando atrás la carnicería para los lobos que esperaban. Después de lo que pareció una caminata interminable, el titán finalmente subió a su pequeño refugio. La lluvia caía a cántaros desde las grietas de las ramas de arriba para alimentar la hierba y las flores. Aunque la cala estaba empapada, su árbol era un faro seco. El titán miró a sus dos invitados, al ver que lo miraban y esperaban, forzó su boca en la mejor sonrisa de seguridad que pudo lograr. Observó cómo se iluminaban sus ojos antes de cruzar la cala hasta la base de su árbol. El titán cubrió a los dos con la otra mano antes de sacudir la cabeza como un perro para quitarse el agua de su cabello despeinado antes de entrar en el árbol ahuecado. Tal como lo hacía todas las noches, se acomodó en la masa de hojas secas y tostadas con la excepción de tener mucho cuidado con sus pequeños humanos. Una vez que estuvo de su lado, el titán colocó suavemente a los niños contra su cálido pecho, su mano todavía ahuecada alrededor de ellos. El titán luego agachó la cabeza, arqueándose para mirar a los dos con bondad. Mientras la lluvia seguía cayendo y el trueno resonaba, el titán se quedó dormido. Intercambio de punto de vista, decir que el día estuvo lleno de acontecimientos fue sin duda un eufemismo. Armin se había despertado para realizar su rutina habitual antes de salir de Shigansina hacia el muro interior de María para pasar un día de lo que se suponía sería divertido con su único amigo. Sin embargo, cuando llegó a su casa, se encontró con la horrible visión de los padres asesinados de su querido amigo. Sus secuestradores ya estaban atando a la niña golpeada cuando de repente decidieron llevárselo también, ávidos de ganancias. Por un momento, dentro de la bolsa de lona, pensó en su destino. Armin nunca se había imaginado a sí mismo convirtiéndose en un niño esclavo sexual con su amigo, siendo usado, comprado y vendido como un caballo de granja. Por supuesto, nunca visualizó ningún rayo de esperanza que les llegara, y mucho menos un titán de 15 metros que vivía justo debajo de los militares. Ese nariz dentro de las mismas paredes que los protegían de su especie. Tampoco esperó que el titán se comportara como lo hizo, al contrario de lo que sabía. Y ahora, contra todo pronóstico, él y su amigo residían en la propia guarida de la bestia, con el titán acurrucado amorosamente contra ellos. La lluvia siguió cayendo y los relámpagos se prolongaron iluminando el cielo. Armin miró al titán desde su posición en su mano. No mucha gente, incluido él, había visto antes un titán real. La cara de la cosa parecía aterradora para el pequeño de 8 años.
Aunque estaba oscuro, Armin pudo distinguir algunas de las características grotescas del titán. Tenía el pelo desordenado hasta los hombros con orejas puntiagudas de duende que se asomaban. Su rostro era mucho más anguloso que el de un hombre normal con mejillas demacadas, nariz aguileña y mentón pronunciado. Por supuesto, lo que se notaba claramente incluso en la penumbra era la boca aterradora del titán. Sus fauces carecían de cualquier tipo de labios, en cambio, sus dientes humanos simplemente sobresalían de su piel. Su mandíbula dividida en dos filas lo hacía dentado. Armin vio cómo volutas de vapor caliente salían de los dientes del titán, el monstruo retumbaba en completo contenido. Por un momento, juró que estaba sonriendo de nuevo con la piel de las comisuras de la boca hacia arriba, algo más de lo que nunca imaginó que un titán sería capaz. Armin luego se giró hacia su amiga cansada que se había presionado contra el pecho de la criatura, su cabeza meciéndose por el latido poderoso pero constante de su corazón. Gracias a la temperatura corporal interna del titán, ya no estaban fríos ni incómodos. A pesar de esto, el rostro de su mejor amigo estaba inmóvil y casi muerto. Armin tragó, Dios no quiera lo que la chica había visto. Sabiendo que sus padres serían demasiado sensibles para hablar, decidió expresar sus pensamientos sobre su situación actual. «¿Mi casa?», susurró, tratando de no despertar al gigante dormido. La chica levantó la cabeza y lo miró fijamente con sus apagados ojos grises durante un minuto antes de hablar. ¿Sí?, ella preguntó, su voz todavía plagada de angustia. «¿Estás bien?», Armin respondió, pero casi maldiciéndose a sí mismo al darse cuenta de sus palabras. Para su sorpresa, ella no le prestó atención. En cambio, dirigió su atención al rostro del titán. «Estoy bien». Mikasa hizo una pausa, su mano agarrando el pañuelo rojo. «Pero, ¿qué piensas de esto?». Armin volvió a centrar su atención en el titán, observando sus oídos parpadear ante el sonido del trueno. «Bueno, Mikasa, este titán es diferente», evaluó, tratando de escudriñar la forma del monstruo en la oscuridad. La lección en la escuela hace unos años, cuando nos dijeron por primera vez que eran los titanes, no sé cómo ni por qué, pero este titán desafía muchas especulaciones. Armin comenzó con Mikasa sentándose completamente para escuchar. «¿Cómo es eso?», ella pronunció, su rostro permaneció estoico. Él tragó. «Bueno, por un lado, este titán se ve diferente. Un científico de los Scouts dijo que los titanes se parecen a los humanos, pero tienen algún tipo de deformidad corporal, principalmente en la cabeza, el torso y las extremidades. Son desproporcionados en comparación con nosotros. Mikasa, por lo que pude ver, el cuerpo de este titán se veía normal. No solo eso, sino que con lo poco que pude distinguir antes, su cuerpo era musculoso en lugar de frágil o gordo. Por supuesto, su rostro está desafiantemente mal formado con su boca». Armin hizo una pausa mientras observaba cómo las orejas del titán se agitaban nuevamente y la bestia exhalaba una pequeña nube de vapor. «Sus oídos también son diferentes de lo que nos dijo el maestro», Mikasa agregó mientras miraba al titán junto con Armin. «Sí, tienes razón. Son puntiagudos como los de un elfo y se mueven un poco como los de un animal. Los ojos del titán también son muy diferentes de las descripciones. Dicen que los ojos de un titán parecen casi muertos, una capa de niebla que cubre sobre ellos. No hay otra emoción en ellos excepto por un hambre increíble. Los ojos de este se ven tan vivos y llenos de emoción. Pero esto no es lo que me está molestando». Armin hizo una pausa, sacudiendo la cabeza con incredulidad, contemplando cómo poner su próxima declaración. «Titanes, se supone que no deben ser conscientes de sí mismos, este es inteligente». Mikasa absorbió las palabras de Armin como una esponja. Por un momento observó al titán que parecía estar experimentando un placentero sueño, pensando en cómo se había comportado la cosa. «Tienes razón. Cuando vino a nosotros antes, reconoció que esos hombres no tramaban nada bueno. Cuando vio que estábamos en peligro, se concentró en los hombres y los mató, no los devoró como un titán normal». Hizo una pausa, llevándose el pañuelo a la cara, mirándolo pensativamente antes de volver a mirar al titán. «Él sabía que tenía frío. Me dio esto y nos trajo a los dos aquí, para protegernos». Armin bajó la cabeza. «Es un titán, pero es como si fuera diferente». Antes de que pudiera terminar, el titán se movió. Los dos contuvieron la respiración cuando la cabeza de la criatura se movió. De repente, la cara del titán se presionó contra Armin y Mikasa y comenzó a acariciarlos.
Permanecieron en estado de shock cuando el gigante empezó a hacer un sonido que era inconfundible para sus oídos. Está ronroneando. Armin susurró. Como un gato. Pasaron varios minutos, el suave estruendo del titán llenó el árbol hueco y hizo vibrar sus pequeños cuerpos. La criatura continuó frotando, obviamente feliz. Armin observó, por primera vez en esa noche, el cuerpo de Mikasa completamente relajado y apoyado en el titán con total y absoluta confianza. Por debajo de su bufanda, Armin pensó que la había sorprendido sonriendo. Él no nos va a hacer daño. Ella habló letárgicamente mientras el titán se detenía, su cabeza se acurrucaba contra ella. Yo confío en él. Armin abrió la boca para responder, pero luego notó que Mikasa se había quedado dormido. Permaneció en silencio e inmóvil mientras miraba a los dos que parecían estar en pura paz. Armin suspiró y se apoyó en la nariz y la mejilla del titán, el calor antinatural irradiando profundamente en sus huesos. Sus ojos observaron la lluvia un poco antes de permitirse aflojarse. Aunque el clima solo había amainado un poco, todo en la cala se sentía tranquilo. Armin se dejó llevar, los relajantes ronroneos del titán lo arrullaron a él y a toda la vida en la cala para dormir. La luz del sol se asomaba a través de la jaula como ramas, decorando la cala con luz fresca. Los terrenos estaban húmedos, los charcos eran la única evidencia de la dura ducha. Los ciervos y otras criaturas habían salido de sus refugios como si nada hubiera pasado la noche anterior. El rubio se movió lentamente, obligando a sus ojos a abrirse a través de una capa de costra para mirar hacia el viejo árbol. Parpadeó, dejando escapar un gemido, su cuerpo completamente dolorido. Entonces sus oídos escucharon la profunda y rítmica respiración. Rápidamente, Armin volteó para ver a Mikasa aún dormida y al titán a su lado, su cabello cubriendo sus rostros. El chico tragó. ¿Entonces no fue un sueño? Pensó mientras intentaba ponerse de pie. Armin se tambaleó un momento antes de señalar a Mikasa. Sus pequeñas manos agarraron su hombro, dándole una ligera sacudida que la despertó. Con indiferencia, apartó el cabello del titán de su rostro que aún estaba inexpresivo. Pasaron varios minutos mientras ella lo miraba fijamente antes de mirar sus pies magullados. Supongo que tú y yo deberíamos irnos a casa ahora. Mikasa habló, su voz apenas audible. Armin tragó saliva por la incertidumbre ante sus palabras. Sabía muy bien que ahora era huérfana y que no tenía exactamente un hogar acogedor al que regresar. Aún así, no pudieron quedarse aquí y tuvieron que regresar. A estas alturas, su abuelo y otros probablemente se preguntaban dónde diablos estaban. Sí, vámonos a casa. Armin finalmente respondió mientras tomaba su mano y la guiaba hacia el borde del árbol hueco. Tal vez, el ejército estaba en la residencia de Mikasa y entonces podrían arreglar las cosas. Los dos descendieron con cuidado por la cornisa del árbol y regresaron a la tierra cubierta de hierba antes de salir a la exuberante cala. A los dos niños pequeños, el paisaje de la cala se les presentaba como un lugar mítico de un libro de cuentos. Era como un organismo indómito, nunca contaminado por manos humanas. Comparado con la mayoría de los lugares en Wall Maria, todas las formas de vida florecieron. Tanto las plantas como los animales se encontraban en su mejor estado. Por un momento, los dos se detuvieron en su caminata para absorber su entorno. Nunca habían visto algo tan hermoso dentro de las murallas. De repente, Armin se dio cuenta. ¿Cómo, se supone que vamos a salir de aquí? Comenzó, los dos mirando hacia la entrada que habían usado la noche anterior. Eso tiene que estar a más de 20 metros de, un fuerte gemido intervino sus palabras, conociendo la única fuente posible. Tanto Armin como Mikasa voltearon a ver que el titán se había despertado. El gigante estaba casi sentado, su cabello estaba levantado salvajemente a un lado, casi haciendo reír a Armin. Instintivamente, el titán se cepilló los mechones desordenados antes de dejar escapar un sonoro bostezo que retumbó por toda la cala. Armin tragó con repugnancia ante la envergadura de las fauces de la bestia, su boca ancha como la de una serpiente, su larga lengua muy similar. Luego, el titán se incorporó por completo, tomándose un tiempo para despertarse por completo. Su atención luego se volvió bruscamente hacia su mano, al ver que él y Mikasa ya no estaban allí. Para su sorpresa, el titán dejó escapar un gemido de preocupación y comenzó a buscar frenéticamente en su nido. Armin sintió que su pecho se volvía pesado por la culpa ante los sonidos de angustia de la criatura. Antes de que Armin pudiera pensar en cómo manejar esto, Mikasa dio un paso adelante sin ningún miedo presente en su rostro.
La chica ascética luego se aclaró la garganta, haciendo que el titán levantara la vista de su frenética búsqueda. Está bien. Comenzó mi casa. Todavía estamos aquí. Con asombro, Armin observó que el titán inclinaba la cabeza en cuestión como un perro hacia ellos dos. Hizo un pequeño zumbido antes de salir lentamente del hueco. Ahora que había salido el sol, Armin podía ver claramente que su suposición sobre el cuerpo del titán era correcta, si no más que correcta. Sí, todo su cuerpo estaba desnudo y carecía de cualquier tipo de genitales, pero era mucho más musculoso que cualquier hombre que hubiera visto, incluso más que los hombres que levantaban mercancías pesadas en Shiganshina para ganarse la vida. La piel bronceada y correosa del titán se tensaba con fuerza sobre su estructura, cada movimiento hacía que los músculos se flexionaran y ondearan como si estuvieran tratando de liberarse de la barrera carnosa. Al igual que sus manos, las uñas de sus pies también tenían ligeras garras, otro rasgo extraño que Armin había olvidado. El ser gigante luego se bajó con cuidado, el suelo temblando mientras se colocaba sobre sus rodillas. El titán los miró a los dos, con las orejas mirando hacia adelante en señal de atención y la cabeza todavía inclinada en interrogación. Con la mayor parte del cabello del titán fuera de su rostro a excepción de un solo mechón, Armin podía verlo con claridad en la luz brillante. Sus ojos eran increíbles. Los iris del titán eran del tono de las esmeraldas con toques de verde azulado, pero eso no era lo que lo asombraba. Los ojos eran tan claros, tan humanos, pero aún así reflejaban ligeramente la naturaleza salvaje de un animal. También tenían intelecto, algo de lo que algunas personas incluso carecían. Armin entrecerró los ojos, viendo una característica que había pasado por alto la noche anterior. Los ojos del titán estaban delineados en un tono de piel casi negro. Recordando el viejo libro de su abuelo sobre el mundo exterior, el patrón de los ojos le recordaba un poco a un pequeño mamífero llamado mapache que había visto en sus páginas. En general, con las características del titán, Armin comenzó a pensar que su hipótesis de que el titán era una raza diferente a los demás era posiblemente cierta. Luego, el titán dejó escapar una serie de gruñidos y gemidos abatidos pero curiosos, como si fuera un niño demasiado grande tratando de hablar, lo que podría esperarse de alguien sin labios. El rostro de Armin se torció en una mueca, sintiéndose mal por haber considerado la idea de que el titán solo los había guardado para él. Las partes móviles del rostro de la criatura expresaban una mezcla de tristeza y desilusión. Los ojos del titán estaban muy abiertos por la inquietud, las cejas fruncidas y las comisuras de su boca sin labios fruncidas. Cuando él y Mikasa no respondieron, el titán dejó escapar otro gemido como si preguntara qué estaban haciendo. Armin luego le dio una suave sonrisa. Titán, gracias por rescatarnos anoche. Se entretuvo, observando cómo el rostro del ser gigante cambiaba de entusiasmo y sus orejas revoloteaban. No estaríamos aquí si no hubieras aparecido. Armin habló lentamente, no del todo seguro de si el titán podría entenderlo. Para su sorpresa, el 15 metros obligó a su boca a sonreír torpemente, pareciendo un poco tonto mientras sus orejas movían y sus ojos brillaban como búhos por la emoción. El titán dio una respuesta confusa a cambio como si dijera de nada. La pequeña rubia parpadeó, mirando a Mikasa quien parecía estar asombrada por la reacción del monstruo. Esperar. Mikasa comenzó lúgubremente. ¿Puedes entendernos? Para su sorpresa, el titán asintió confiado. Armin casi deja que sus pies salgan volando debajo de él. Toda la raza humana solo sabía que los titanes eran bestias voraces y sin sentido sin consideración por nada. Sin embargo, aquí estaba con un titán que era plenamente consciente de su existencia y capaz de entender las palabras. ¿Cuánto? Armin no estaba seguro, pero al menos podían comunicarse un poco. Wow, se desvaneció, un poco perdido en sus pensamientos. Así que ya sí que continuó Armin, casi demasiado emocionado para hablar. ¿Tienes un nombre o algo así? Cuando la expresión del titán inmediatamente cambió a una mirada estupefacta con una ceja levantada, el joven rubio se congeló al darse cuenta de lo que preguntaba sabiendo que el titán no podía hablar. O tal vez el titán no tenía ningún nombre. Por supuesto, simplemente no podía entender lo que se le preguntaba. El rostro del titán de repente se frunció, sus ojos mirando fijamente al suelo. Armin tragó saliva, ¿lo había insultado de alguna manera? Los ojos del titán se entrecerraron de repente y su mirada se disparó hacia él y Mikasa, sus iris brillaban con determinación mientras dejaba escapar una bocanada de vapor. Antes de que pudiera dar un paso atrás en retirada, la yugular del titán se movió y abrió la boca.
Y los ojos de Armin se agrandaron. Es... Rogue, Dios mío, realmente está tratando de... Rogue. ¿Hablar? ¿Puede hablar? Por un largo momento, el silencio cubrió la cala. Tanto él como Mikasa estaban completamente conmocionados cuando la criatura humanoide los miró fijamente. Fue la chica la que finalmente habló. Entonces, ¿tu nombre es Rogue? Cuestionó suavemente, con el titán dejando escapar un trino de felicidad. Entonces Armin se sacudió de su estupor. ¿Puedes hablar? Preguntó esperanzado, tratando de provocar aún más al titán. ¿Cuántas palabras sabes? El titán respondió con una mirada de completa confusión, ladeando la cabeza en cuestión. Armin suspiró con ligera decepción, tal vez Rogue no sabía tanto como pensaba. ¿Te gustaría saber nuestros nombres? Comenzó mientras cambiaba su táctica. Soy Armin Alert. El niño hizo un gesto para sí mismo antes de señalar a su amigo. Ella es Mikasa Ackerman. Armin continuó, observando al titán asentir con comprensión antes de dejar escapar algunos gruñidos retumbantes. Es muy bonito conocerte. Rogue respondió con otra serie de dichosos gorgoteos y chirridos, obviamente mucho más cómodo con su propia forma de lenguaje simiesco. Tanto para Armin como para Mikasa, hablar no era algo natural para el titán. Cuando Rogue había hablado, su voz era ronca, áspera y fácilmente podría haber sido confundida con otro de los gruñidos del titán. No solo eso, sino que la tiroides de la criatura se había movido de una manera ciertamente tensa y dolorosa cuando hizo el intento. Armin observó cómo el titán observaba a Mikasa, cuyo lenguaje corporal aún reflejaba el impacto del desafortunado evento de la noche anterior. Rogue se había inclinado más hacia ella, gimiendo un poco con los ojos llenos de preocupación, obviamente completamente angustiado. Mikasa había enterrado su rostro en su bufanda, obviamente conteniendo las lágrimas y su pequeño cuerpo temblando. Para asombro de Armin, Rogue extendió una mano y tocó a Mikasa en la cabeza con el dedo, parpadeando lentamente y asintiendo levemente antes de ronronear. Mientras retiraba su apéndice de ella, Mikasa sorprendentemente agarró el dedo del titán, abrazándolo con fuerza y presionando su cara contra la carne caliente. El corazón de Armin se aceleró en su pecho cuando la escuchó contener un sollozo. Mikasa nunca fue de las que se echó a llorar frente a alguien. En realidad, la chica nunca mostró demasiada emoción para empezar. Antes, solo se expresaba hasta cierto punto con Armin y sus padres. Ahora que había perdido a su madre y a su padre, Armin solo podía adivinar cómo la afectaría. Aún así, el hecho de que el titán simpatizara con Mikasa significaba que entendía las emociones humanas, quizás mejor que las palabras. Pícaro. Ella susurró. Quiero ir a casa. Las orejas del titán se agacharon aún más cuando su rostro adoptó una expresión adusta. Finalmente, después de lo que parecieron unos minutos de deliberación, Rogue asintió en comprensión. Armin dio un paso atrás cuando el titán bajó la mano ante ellos. Sin perder un segundo, Mikasa se subió a él. Estaba asombrado de lo rápido que había llegado a confiar en el pícaro de 15 metros, mientras que le tomó un tiempo acostumbrarse a ver a la bestia. Armin luego se unió a ella en la cálida palma, tomándose un momento para prepararse para lo que vendría a continuación. El titán se puso de pie de repente, haciendo que tanto él como Mikasa presionaran la piel de Rogue con fuerza y experimentaran un desorientador caso de mareo por el repentino cambio de altura. Para sorpresa de Mikasa y Armin, el titán los subió a su hombro, su cabeza les indicó a los dos que fueran allí. Con cuidado, cruzaron sobre el hombro de Rogue, los músculos del titán tensos y duros bajo sus pies. A pesar de que el 15 metros estaba parado, Armin podía sentir todo el cuerpo del titán moviéndose. Cada respiración, cada cambio, y el calor irradiado en las plantas de sus pies. Era poder puro. Rogue esperó pacientemente mientras él y Mikasa tomaban asiento y tomaban mechones del cabello del titán en una fortaleza. Armin asintió con la cabeza al titán, indicándole a la figura gigante que avanzara. Luego, el titán salió de la cala, más atento a su frágil carga. Intercambio de punto de vista, el bosque se había repuesto con la lluvia de la noche, haciendo que la primavera avanzara más. El cielo era de un tono azul suave sin una nube a la vista, lo que permitía que el sol brillara en el suelo del bosque a través del dosel. Parecía otro día tranquilo. Por el rabillo del ojo, observó a los dos niños sobre su hombro y aferrados a sus mechones. El titán escudriñó con asombro mientras se hacían gestos y hablaban en lengua humana. Lo asombraron tanto. Al igual que sus humanos, no le temían, incluso le hablaban sin insultarlo.
Armin y Mikasa como eran, incluso cuestionaron si tenía un nombre y estaba obligado y decidido a compartir el único título por el que sus propios humanos lo llamaban. Rogue se permitió esbozar una pequeña sonrisa. Él recordaría y marcaría los nombres de sus nuevos amigos encontrados en su cabeza, pero se referiría a ellos como a sus pequeños. Rogue olfateó de nuevo para tener una idea de cuánto más tenía que ir, descubriendo que la cabaña estaba a solo unos minutos de distancia. Instintivamente, miró de nuevo a la chica en su hombro. Mikasa todavía no era muy expresivo, lo que lo preocupaba. No le gustaba cuando uno de sus pequeños estaba molesto y más aún que realmente no podía hacer mucho para ayudar más que consolarla y devolverla a su hogar. La idea hizo temblar a Rogue, pero tal vez su pequeño se recuperaría del trauma a tiempo. Al escuchar una serie de voces no muy lejos más adelante, el titán aminoró el paso, pisando lo más ligero que pudo para evitar que el suelo temblara a su paso. Sus pequeños notaron el cambio en su avance y también se calmaron. Rogue luego se detuvo a unos metros de la línea de árboles, mirando a través de los espacios en las hojas de la cabaña. Sus ojos se agrandaron y su pecho se puso rígido ante lo que vio. La cabaña estaba en el mismo estado que la noche anterior con la excepción de que los cuerpos fueron retirados y envueltos en tela manchada de sangre, listos para ser enterrados. 3 hombres uniformados inspeccionaron la premisa y los terrenos con un cuarto entrevistando a un anciano y nada menos que a sus propios humanos. Rogue casi dejó escapar un gemido de tristeza al ver los rostros de su compañero. Estaban perturbados. La dama de ojos color ámbar estaba derramando lágrimas y haciendo ruidos de dolor junto con el viejo humano. El médico simplemente miró al suelo angustiado, con una mano apoyada cómodamente en la espalda de su pareja. Ese es mi abuelo. Armin habló al darse cuenta, llamando la atención del titán. Parece que la señora Carla y el doctor Jaeger también están aquí. Agregó Mikasa, tratando de evitar dirigir su observación a los cuerpos de sus padres fallecidos. Rogue miró interrogativamente a sus pequeños antes de regresar a sus humanos. Si Carla y el médico estaban allí con el tutor del niño, sus pequeños estaban en buenas manos. Les confió su vida. Sintiendo un tirón en su cabello, Rogue se giró para ver a Mikasa señalando la cabaña, diciéndole que era hora sin decirle una palabra. A regañadientes, levantó la mano hacia ellos, esperando a que se subieran, antes de arrodillarse suavemente para colocar su mano en el suelo. Observó con el corazón cada vez más pesado por su partida inminente mientras Armin y Mikasa bajaban al césped. Sus pequeños le devolvieron la mirada, sus rostros revelando su gratitud y dolor. Tenemos que irnos ahora. Mikasa le susurró al titán para que nadie más que ellos pudieran escuchar. Gracias de nuevo por todo lo que has hecho, Rogue. Añadió Armin. Eres un amigo increíble. Entendiendo la palabra amigo y vete, el titán no pudo evitar expresar un pequeño gemido y dejar caer su rostro en desesperación. Parecía que no pasaba mucho tiempo con sus pequeños. Rogue luego observó cómo la niña frotaba su dedo para tranquilizarlo. No te preocupes, Rogue, volveremos a verte en algún momento. Mikasa sonrió suavemente, la primera emoción distinguible que había expresado en 24 horas. Nosotros prometemos. El titán dejó escapar un minúsculo ronroneo ante sus palabras, feliz de que los 2 niños regresaran. Luego vio a sus pequeños girar y dirigirse a la cabaña, los 2 miraron hacia atrás para expresar un gesto humano llamado hola, un saludo o un adiós dependiendo de la situación que sus humanos le enseñaron hace mucho tiempo. Rogue le devolvió un pequeño saludo lúgubre, viendo cómo sus ojos se agrandaban por la sorpresa antes de dejar la línea de árboles. El titán permaneció donde estaba mientras observaba a los humanos jadear y llorar ante las repentinas apariciones de sus pequeños. Sus ojos verdes absorbieron el intercambio de emociones humanas entre ellos, haciéndolo ganar una sensación de orgullo. Rogue observó cómo sus humanos abrazaban a sus pequeños con nada más que afecto. La dama de ojos ámbar luego comenzó a hablar con Mikasa con ternura y el médico asintió a sus palabras. El plácido titán observó cómo la niña de pronto se animaba y abrazaba muy fuerte a la dama. Rogue presionó su mano contra su pecho, sintiendo el tierno calor que se había hinchado en su corazón. Sabiendo que su trabajo estaba hecho, el misterioso titán se dio la vuelta y desapareció entre los árboles gigantes.